Muy buenos días o buenas tardes. Eh, Te doy la bienvenida a- al Centro de Energía y Equilibrio, en donde este pequeño videito, ¿cierto? Es para recibirte, ¿cierto? A ti que estás buscando alguna terapia eh, para resolver algún conflicto emocional. La terapia que yo realizo es principalmente la técnica del EFT, técnica que fue creada en los años 90 como tal, pero anteriormente el doctor Roger Callahan, ¿ya? Un doctor en psicología eh, estadounidense, ¿cierto? Creó una técnica que venía, ¿cierto?, a conjugar varias herramientas, ¿cierto?, de la terapia alternativa, desde la medicina china, ya desde la eh, digitopuntura combinada con la programación neurolingüística, ¿cierto? Entre otras, además con algunas herramientas desde la psicología, ¿cierto? Creó esta técnica, ¿cierto? En donde se estimula eh, algunos puntos del cuerpo, ¿verdad? Estimulando algunos conflictos que van, ¿cierto?, apareciendo y que por lo cual se pueden ir resolviendo, ¿ya? Luego el ingeniero, perdón, Gary Craig, ¿cierto?, tomó todos estos algoritmos, ¿verdad? Porque eran muchos algoritmos, cada uno específico para cierto tema, y él los tomó, ¿cierto? Y los unió en una terapia, ¿cierto? Que hoy conocemos como EFT. Esta terapia se ha utilizado por millones de personas en el mundo, es una técnica súper, súper buena, súper completa, porque busca desde el origen, ¿ya? El conflicto que tú puedes tener, ¿cierto? Lo vamos a resolver desde el origen, ¿ya? Porque es una comunicación que se tiene que establecer no a tu nivel consciente, donde tú piensas y crees que hay un cierto tipo de problema, ¿cierto? Debe ser por esto, mi jefe, mis hijos, mi matrimonio, no sé. Y empezamos a hacer un trabajo, ¿cierto? Primero en donde conectamos, ¿verdad? Para buscar desde lo más profundo cuál es el porqué de ese conflicto que en este momento se desarrolla con una, vamos a decir, cierta sintomatología, ¿ya? No sé, con una pena, con una rabia, con un problema, con un no poder, ¿cierto?, enfrentar cierta situación, no puedo hablar en público, o esta separación, ¿cierto?, no la he podido superar, este duelo no lo he podido superar, pero muchas veces la persona, ¿cierto?, manifiesta un síntoma, un problema, ¿verdad? Tengo crisis de pánico, te dicen. Ese es mi problema, la crisis de pánico. Pero con esta terapia nosotros resolvemos, ¿cierto? Porque vamos más allá, más hacia lo profundo para encontrar por qué es que ahora se detona esta crisis de pánico. Entonces, a veces, con algunos de mis consultantes, ¿cierto? Hemos trabajado precisamente una depresión, una crisis de pánico, porque hay un cierto estrés, ¿cierto? Del trabajo familiar. Pero cuando comenzamos a hacer este trabajo en profundidad, ¿cierto? Aparece aquello que realmente la persona debe solucionar. Por eso esta técnica es tan buena, ¿ya? O sea, esta terapia en realidad es tan buena porque busca desde lo profundo, ¿cierto? Y de aquello que la persona muchas veces no sabe simplemente o no entiende, ¿verdad? Porque son procesos muy anteriores. Entonces, cuando tú un poquito, ¿cierto? Al ir haciendo este tapping principalmente en ciertos puntos meridianos del cuerpo, combinándolos con la programación neurolingüística, ¿cierto? Y otras herramientas, vas pudiendo acceder, ¿verdad? Vas pudiendo acceder a aquel conflicto original que está causando esto en este momento. Entonces, la persona va resolviendo, ¿cierto? Y va entendiendo lo que necesita de verdad, ¿cierto? Trabajar. Entonces aparece, por ejemplo, ese duelo no resuelto de cuando era pequeño o en su juventud, ¿cierto? Pero como ya han pasado tantos años, las personas suelen, ¿verdad?, aludir el problema, el síntoma que tienen, que manifiestan en ese momento con algo que les está pasando en ese momento. O sea, tengo crisis de pánico porque mi trabajo es muy estresante.
porque he tenido un año muy malo, ¿cierto? Porque he tenido mucho trabajo, mis hijos se enfermaron, pero cuando tú buscas, ¿cierto? Y desarrollas esta técnica, vas mucho más allá y mucho más profundo y entendiendo, ¿cierto?, qué es lo que se ha ido, por así decirlo, ¿verdad?, escondiendo durante todos estos años, porque uno normalmente, y los consultantes así lo manifiestan, es que la vida sigue, la vida pasa. Yo tenía 15 años, 16 años, seguí estudiando, seguí trabajando, me casé, no hay tiempo para resolver eso ya pasó. Sí, tuve mucha pena por ese fallecimiento, pero ya está, ya pasó. Pero aquel conflicto, ¿cierto? Intenso, profundo, en realidad nunca se ha resuelto, ¿ya? Y basta a lo mejor un detonante, como puede ser ese año malo o ese estrés laboral, ¿cierto? Para que todo se empiece a desencadenar nuevamente. Pero la persona conscientemente, ¿cierto? Tú conscientemente em, diriges, ¿verdad? Tu pensamiento, tu creencia en el sentido de que debe ser esto. Mi hijo se enfermó, mi jefe, me cambiaron de jefe, hay una reestructuración en la empresa, es mucho estrés, ¿cierto? Y exploté. Pero pero cuando empiezas a trabajar, ¿cierto? Y a buscar profundamente, aparecen estos conflictos que ya estaban muy solapados, ¿cierto? Por todo lo que significa la vida, ¿cierto? Tú dices, voy creciendo, estudiando, me casé y todo, ya se me empieza a olvidar. Sí, conscientemente ya no estoy pensando en ese duelo, pero a nivel profundo eso todavía está ahí. Y eso es lo que hay que resolver. Por ejemplo, ya pueden ser otras situaciones, ¿verdad? Puede ser cualquier tipo de situación, un miedo. Tengo miedo a enfrentarme públicamente. No tengo idea por qué, pero nunca he podido. ¿Cierto? ¿Qué cosas hay detrás? ¿Por qué yo no puedo enfrentarme públicamente? ¿Por qué no puedo hablar delante de algunas personas? No puedo, no sé. Nunca he podido desarrollarme bien con un nivel de jefatura. ¿Por qué me pasa eso? No puedo hablar con las personas, ¿cierto? Que yo siento que son más importantes. ¿Qué creencias hay ahí detrás, ¿cierto? ¿Qué cosas hay que resolver? Bueno, a través de la técnica, ¿cierto? Se busca profundamente el porqué del conflicto. ¿Ya? Entonces puede ser cualquier cosa, un miedo, una fobia, una adicción, un duelo sin resolver, ¿verdad? Soy una persona muy rabiosa, ¿por qué me pasa esto? Exploto fácilmente. Entonces nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Además del EFT, vamos a hacer trabajo de visualización, buscando para resolver, conciliar de repente, ¿cierto? Porque podemos simplemente, o enfrentar aquel proceso que ocurrió, ¿cierto? Que siento que ya no puedo hacer nada porque ya pasó, puede hace mucho tiempo, pero podríamos a través de ejercicios de visualización en conjunto con el EFT, ¿cierto? Enfrentar ese proceso y por fin resolverlo, o simplemente dejar ir aquel proceso, ¿cierto? Aquella persona, aquella circunstancia, aquel momento. Entonces, nosotros, ¿cierto? Con los ejercicios, ¿verdad? Además, yo te voy a enseñar a hacerlo, porque como buen terapeuta, ¿cierto? Un buen terapeuta debe buscar siempre que ese consultante logre en algún momento la independencia, ¿cierto? Porque si genera una dependencia conmigo, o sea, estoy bien mientras me estés haciendo terapia, eh, ese trabajo no se está resolviendo bien, ¿verdad? Tú tienes que encontrar esa independencia en algún momento emocional a través del trabajo, ¿verdad? En donde vamos a buscar desde lo más profundo qué es aquello que se necesita trabajar, ¿verdad? Pero también dejándote herramientas para que tú puedas siempre trabajar, ¿verdad? Cualquier aspecto emocional. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres emocionales, vivimos circunstancias y momentos todo el día, ¿cierto? Toda nuestra vida, ¿cierto? Situaciones emocionales. Porque no todas esas situaciones emocionales, ¿cierto? Nos marcan y nos dejan, ¿cierto? Eh, o se transforman en ese conflicto que después se transforma, ¿verdad? En lo que llamamos una enfermedad, depresión, crisis de pánico, que son síntomas en realidad de un conflicto, de un proceso que no se ha podido o que no se resolvió, porque no todos estos momentos, estas emociones tienen, ¿cierto?, la relevancia para producir, ¿cierto?
esa detonación, ya ese conflicto relevante, porque no todas las personas, por ejemplo, se separan y necesitan después de algún trabajo. No todas las personas cuando fallece un ser querido, ¿cierto? Eh, manifiestan lo que llaman después, ¿cierto? Un duelo no resuelto. ¿Por qué? Porque depende de cada uno, de cada persona. Por eso también cuántas sesiones vamos a necesitar depende de ti, depende de ese conflicto, depende de ti y de la persona, ¿cierto? Pero normalmente eso sí son sesiones mucho más o en cantidad, ¿cierto? Mucho más reducida, no son años de trabajo como se haría en un trabajo, ¿cierto? Más convencional desde el punto de vista desde la psicología. Cada área, ¿cierto? Tiene su modo de trabajo. Yo en ningún caso digo que la psicología no funcione, ¿verdad? Pero el proceso es mucho más lento. Esto busca desde lo profundo, ¿cierto? Para liberar directamente, por eso la cantidad de sesiones, ¿cierto? Son mucho menores siempre, ¿ya? No depende la cantidad de sesiones de que un duelo son tantas sesiones, la pérdida de, no sé, un duelo de mi mascota son 3 sesiones, pero de mi abuelo son 6, porque una persona, ¿cierto? Es más importante que un perrito, por supuesto que no, ¿cierto? Depende de cada persona, cómo enfrenta, ¿cierto? Cómo se genera esa situación, ese conflicto, cómo lo vive, ¿ya? Entonces, aquí no hay una comparación, nunca va a poder haber una comparación entre una persona y otra, ¿cierto? Entre, mira, esta persona tiene este problema y este otro, este es más relevante. No, cada persona, ¿cierto? Tiene su propia manifestación. Entonces, la terapia en sí siempre es un poquito distinta porque cada persona necesita algo distinto, ¿ya? A través de las técnicas, ¿cierto? Que vamos a realizar desde el EFT, la visualización, resolver conflictos, ¿cierto? Reconciliación. También podemos trabajar con las emociones atrapadas, resolver momentos, ¿cierto? Que ocurrieron y algún otro aspecto, ¿cierto? Si es que se necesita. Entonces, te doy la bienvenida, ¿ya? Para que tú puedas tomar esa decisión con confianza, ¿cierto? Me puedes mandar un audio, de hecho, por WhatsApp directamente, explicando un poco el problema, el tema que tú necesitas o sientes que tienes que resolver, ¿verdad? Para poder coordinar, ¿verdad? Nuestra primera sesión, ¿ya? Yo siempre ofrezco algunos descuentos por un grupo de sesiones. En este momento estoy ofreciendo un bono por 4 sesiones, ¿cierto? Ofrezco un bono del 20%. La sesión, de todas maneras, igual es económica en relación al mercado, lo que pudiese ser, ¿cierto? Una terapia psicológica o psiquiátrica, ¿ya? No se utilizan pastillas, no se utiliza nada de eso. Yo, por supuesto, no estoy autorizado para hacerlo y tampoco es mi pretensión hacerlo. Este trabajo es distinto, va por un área distinta, ¿cierto? Tiene que ver con el flujo de energía, buscar ese momento energético, ¿cierto? Ese conflicto que se desarrolló en algún momento y liberarlo, soltarlo, ¿ya? A través de ciertos ejercicios. Así que te doy la bienvenida, si es que a ti te parece, ¿cierto? Eh, trabajar ese problema que a ti te aqueja, que quizás lleva muchos años buscando solución, que quizás lleva muchos años tratándote, ¿cierto? De manera, entre comillas, convencional, ¿verdad? Eh, Esta es una excelente herramienta con muy buenos resultados, una herramienta utilizada por millones de personas en el mundo. Ya esta es una herramienta muy, 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 ¿cierto? Que se ha esparcido por el mundo, ¿cierto? Diferentes terapeutas, inclusive psicólogos. De hecho, la persona que desarrolla la técnica original, ¿cierto? Es un doctor en psicología que ha venido, que la desarrolló, ¿cierto? Y luego Gary Craig, ¿cierto? Lo vino y lo tomó, ¿verdad? Lo universalizó, por así decirlo, ¿ya? Porque unió, ¿cierto? Todos esos pequeños algoritmos de trabajo, un poquito, ¿cierto? Un poquito más agotador, porque cada situación requería una serie de trabajo, un algoritmo, y este señor Gary Craig, ¿cierto? Lo que resolvió fue hacer en un gran algoritmo, ¿verdad? A través de este trabajo que involucra la programación neurolingüística, la digitopuntura, ¿cierto? Con estos puntos específicos meridianos, ¿verdad? Donde lo que van haciendo es enrielar, por así decirlo, ese flujo energético que está estancado, esa energía, ¿cierto? Que se produjo por tal conflicto, por tal emoción, por un momento, ¿cierto? Que se quedó ahí, que te está haciendo, entre comillas, funcionar o que detonen ciertos síntomas como
las crisis de pánico que son tan comunes, ¿cierto? Que se provocan por algunas circunstancias, ¿cierto? Y que detonan, ¿verdad? Entonces, a través de todas estas herramientas, lo que vamos a hacer es buscar el origen a nivel profundo para que pueda resolver, ¿cierto? Y liberar de una vez por todas, ¿cierto? Todo ese conflicto, ¿ya? Pero por sobre todo, tú vas a tener las herramientas para poder trabajar, porque además de resolver ese momento que fue, ¿cierto? Te va a preparar para todos los otros momentos, todo lo que venga después, ¿cierto? Porque nosotros, por supuesto, vamos a trabajar aquello que fue, ¿cierto? Aquel conflicto que se desarrolló en algún momento, pero por supuesto estamos abiertos siempre que nos pueda suceder algo, ¿cierto? En el futuro, no sé, por algún otro problema, pero con este trabajo ya tu preparación es distinta porque empiezas a comprender de una manera distinta, ¿cierto?, las cosas. Por eso, por ejemplo, trabajos tan profundos, tan potentes como los duelos no superados, que pensamos que ya está, ¿verdad? Pero cuando hacemos un poquito de trabajo, aparece inmediatamente. Y han pasado años, inclusive consultantes, ¿cierto?, extremos, ¿cierto?, con los que yo he trabajado, que ya pasó mucho tiempo, que ya ni siquiera se acuerdan, pero que hace 20 años sucedió la pérdida entre comillas, ¿cierto? Ese fallecimiento eh, que estaba ahí, que estaba ahí muy, muy latente, pero la persona lo asociaba el problema a otra cosa, ¿verdad? Entonces, 20 años ese conflicto en donde no se resolvía, ¿cierto? Y detonó. Entonces, ¿cuánto tiempo puede pasar para que detone un conflicto? Bueno, de nuevo, depende de cada persona, pero es muy importante que sí, que te preocupes de tu bienestar emocional, ¿cierto? Que ese pensamiento de que la vida sigue, es que tengo cosas que hacer, es que tengo un trabajo, ¿cierto? Finalmente es contraproducente en el sentido de que en algún momento eso va a manifestarse, en algún momento ese conflicto aparece, ¿ya? Y basta un detonante, que puede ser, ¿cierto? La vida misma, la cotidianidad, ¿cierto? El trabajo, familia, hijos, no sé, cualquier cosa. Y esto, estoy susceptible, ¿cierto? A este tipo de manifestaciones. ¿Por qué? Porque hay algo que nunca pude resolver, que nunca pensé que debía resolver, ¿cierto? Porque simplemente pasó, yo era pequeño, no entiendo nada, ¿cierto? Eh, pero eso queda, a nivel profundo queda, esa energía queda, ese conflicto queda, ¿ya? Así que te doy la bienvenida a ti que estás buscando, ¿cierto? Cómo trabajar, cómo aprender de ti mismo, cómo aprender, ¿cierto? Cómo hacerlo, porque acá no, no te sientas ahí delante de mí, ¿cierto? A través de la cámara esperando algo, sino que te sientas conmigo, ¿cierto? Y entre los dos vamos a resolver aquellos conflictos que se necesitan resolver, ¿cierto? Eres parte activa del trabajo, ¿cierto? Porque tú mismo debes tener las herramientas para poder hacerlo. ¿Ya? Y yo te voy a ayudar en ese sentido, porque además de tratarte, te voy a enseñar cómo, algunos ejercicios, ¿cierto? Herramientas para que tú puedas ir trabajando poco a poco y solucionar todos tus problemas. ¿Ya? Así que bienvenido, muchas gracias por confiar y por estar acá, por interesarte y que todo salga bien.